Hola a todos, mi nombre es Eliane. El tema de nuestro grupo es la farmacología del sistema nervioso central y periférico, donde presentaremos en dos partes, teórico y clínico. El grupo es formado por los integrantes indicados en la lista. La función cerebral se considera la parte más importante de la fisiología. Los cambios en la función cerebral, sea primários ou secundários, a la disfunção de outros sistemas, é uma preocupação importante para a intervenção do papel farmacológico. En este trabalho, introduziremos alguns conceitos da neurofarmacologia e também apresentaremos um caso clínico sobre um paciente de 46 anos diagnosticado com Alzheimer. Os fármacos que atuam no sistema nervioso central se han afirmado interferir em la transmissão sináptica, actuando sobre os receptores para os neurotransmissores, para elevar sua atividade, os agonistas, para inibir-la, antagonistas, ou regulá-la com os reguladores alostéricos. Os fármacos que intervêm sobre o sistema nervioso periférico lo hacen mimetizando ou antagonizando os efeitos de los neurotransmissores liberados por las fibras autônomas a nível ganglionar e em los órgãos efectores ou por las fibras somáticas que inervam o músculo esquelético. Os nervos somáticos estão implicados em as funções controladas voluntariamente, como a contração do músculo esquelético, e constam de uma única neurona que conecta o sistema nervioso central com o músculo esquelético. O sistema nervioso autônomo regula funções corporais de forma involuntária. Consta de 2 neuronas em série que formam sinapses em gânglios situados fora do sistema nervioso central e se divide em 2 grandes porções, simpática e parasimpática. As fibras pré-ganglionares simpáticas e parasimpáticas possuem como neurotransmissor a acetilcolina, que recruta a transmissão por interação com receptores colinérgicos nicotínicos. As fibras pós-ganglionares parasimpáticas são de caráter colinérgico. A acetilcolina atua sobre receptores muscarínicos. A maioria das fibras pós-ganglionares simpáticas liberam noradrenalina, por lo que recebem o nome de adrenérgicas. Os receptores colinérgicos são classificados muscarínicos e nicotínicos. A muscarina e a acetilcolina são capazes de imitar as ações sobre os órgãos efectores observadas tras a estimulação das fibras pós-ganglionares parasimpáticas. Por outra parte, a nicotina e a acetilcolina produziam efeitos similares sobre os gânglios autônomos, união neuromuscular e medula suprarrenal. Os receptores muscarínicos mediam os efeitos da acetilcolina em los órgãos inervados por el sistema nervioso parasimpático, contribuem à la transmissão ganglionar e se encontram ampliamente distribuídos no sistema nervioso central. Os 5 subtipos de receptores muscarínicos são M1, cérebro, M2, coração, M3, glândulas, M4 e M5, sistema nervioso central. Os receptores muscarínicos pertencem à família de receptores acoplados a proteínas Rh. Os receptores nicotínicos são responsáveis por la transmissão sináptica excitadora rápida em la união neuromuscular em los gânglios e no sistema nervioso central. Pertencem à família de receptores acoplados a canais iônicos e estão constituídos por 5 subunidades que se dispõem ao redor do canal, que permitem o passo de cationes como sódio, potássio e cálcio. Os fármacos com utilidade terapêutica que afetam a neurotransmissão colinérgica podem actuar de 2 formas.
en los receptores, mimetizando las acciones de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos ganglionares o antagonizando sus acciones y inhibiendo la inervación de la acetilcolina. Los receptores adrenérgicos se hallan en la membrana celular, donde actúan la adrenalina y la noradrenalina, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Los receptores son de tipo alfa y beta. Las aminas simpático-miméticas pueden clasificarse en tres categorias: de acción directa, donde actúan directamente sobre los receptores adrenérgicos para inducir la liberación del neurotransmisor. Las principales catecolaminas de referencia son la adrenalina, la noradrenalina, el isoproteranol y la dobutamina. De acción indirecta, aumenta los efectos del neurotransmissor, pero lo hacen por mecanismos que no implican la activación directa de los receptores adrenérgicos, y de acción mixta, que actúan sobre los receptores como sobre la terminación nerviosa adrenérgica, liberando noradrenalina endógena. Hablaremos agora sobre as características farmacológicas do sistema nervioso central, que é o tema do caso clínico. Os mecanismos celulares e moleculares subyacentes à acção de los fármacos en el sistema nervioso central y periférico tienen muy en común. Sin embargo, es un problema comprender de que forma los fármacos alteran la función cerebral. Una de las dificultades es la complejidad de las interconexiones neuronales en el cerebro. La comunicación interneuronal en el sistema nervioso central se basa en la interacción de las moléculas, las transmisoras y la receptora, lo que permite un amplio campo para la manipulación farmacológica. El transmisor ha de interactuar con receptores de membrana que, por mecanismos directos o indirectos, provocan la abertura o el cierre de canales iônicos que originarão despolarização ou hiperpolarização. La neuropsicofarmacologia habla que los fármacos que mejoran el estado funcional de los pacientes con enfermedades neurológicas o psiquiátricas suelen actuar para una mejoría o disminución de la neurotransmisión en el sistema nervioso central. Los objetivos terapêuticos incluyen canales iônicos que regulam os cambios em la excitabilidade inducida por neurotransmissores, receptores de neurotransmissores que respondem fisiologicamente à la ativação por neurotransmissores e proteínas de transporte que recapturam o transmissor liberado. O tratamento farmacológico apresenta 4 objetivos: retrasar o deterioro, manter as funções conservadas, recuperar alguma das funções perdidas e melhorar a qualidade de vida do paciente. A estratégia sintomática está basada en el mantenimiento o la recuperación de los neurotransmisores deficitarios, en especial la acetilcolina, o en la modulación de neurotransmisores potencialmente excitotóxicos, como pode ser o excesso de glutamato. Os principais abordagens terapêuticas se han centrado tradicionalmente en el aumento da transmissão colinérgica cerebral, principalmente mediante inibidores de acetilcolinesterasa, ACATE, ou mediante a administração de agonistas colinérgicos diretos. Existem múltiplas evidências que indicam que essa disfunção cognitiva se deva a alterações significativas do sistema colinérgico central, com diminuição
no solo de los niveles de acetilcolina, sino también de los niveles de la acetiltransferasa de colina y de la captación de colina, ambas necesarias para la síntesis de acetilcolina. Se ha sugerido que la enzima ACATE, aparte de su función en el metabolismo de la ACATE, es capaz de promover la agregación de la proteína beta-amiloide, por lo que su bloqueo no solo aumentaría la neurotransmisión colinérgica, sino que tendría la ventaja adicional de reducir el depósito de amiloide. La tacrina fue el primer fármaco aprobado con eficacia en la enfermedad de Alzheimer. Su uso en la actualidad está restringido por su corta semivida plasmática y por sus frecuentes efectos adversos. Los ensayos mostraron mejoras modestas en la memoria y cognición, pero sin mejoría en otras medidas funcionales que afectan la calidad de vida. Los efectos adversos pueden ser importantes y obligan a limitar la dosis administrada. Incluye como cólicos abdominales, anorexias, náuseas, vómitos y diarrea, y hepatotoxicidad. Compuestos más novos, que também são efetivos limitados, pero são mais eficazes que a tacrina para melhorar a qualidade de vida. Inclui donepezilo, rivastigmina e galantamina. Estes medicamentos produzem melhoria medível aunque leve em la função cognitiva em pacientes com Alzheimer, pero pode ser demasiado pequeno para ser significativos em termos de la vida diária. Sobre el fármaco donepezilo, hablaremos en el caso clínico, en la segunda parte del vídeo, que fue el fármaco elegido para el tratamiento. La galantamina es un inhibidor selectivo reversible y competitivo de la ACATE. Posee una semivida plasmática de 4 hasta 6 horas, por lo que se administran 2 dosis diárias. La posologia es 8 miligramas 2 vezes ao dia, depois aumentar a 24 miligramas 2 vezes ao dia. A la quarta semana, traz o tratamento a 16 miligramas 2 vezes ao dia. Os efeitos adversos são as náuseas, os vômitos, a diarreia e as cefaleias. Está indicada para a enfermidade de Alzheimer com demência leve ou moderadamente grave. La rivastigmina, inibidor de doble acción, que actúa sobre la ACATE como sobre la BUCATE, aunque su semivida es corta, de 1 a 2 horas, inactiva la CATE durante 10 horas. Se absorve bem por via oral. A posologia é inicialmente 1,5 miligramas cada 12 horas via oral ou 4,6 miligramas via transdérmica. Tras quarta semana, aumentar a 12 miligramas dia via oral e 4,6 hasta 9,5 miligramas tras 4 semanas via transdérmica. Os efeitos adversos mais comuns são as náuseas, os vômitos, os mareos e a diarreia. É pior tolerada por via oral que o donepezilo. Está indicada para a demência leve a moderadamente grave. E, por fim, a memantina. É um antagonista no competitivo do receptor NMDA. Assumem em la actualidade como os principais responsáveis de las acciones excitotóxicas del glutamato, lo que permite mantener una correcta neurotransmisión en las sinapsis de ese aminoácido excitador. Su semivida plasmática es de 60 hasta 100 horas, com um tempo hasta alcançar a concentração máxima de 3 hasta 8 horas. Se elimina por via renal. A posologia é inicialmente 5 miligramas uma vez ao dia, tras 4 semanas aumentar a 20 miligramas uma vez ao dia.
Se trata de um fármaco com poucos efectos adversos, entre los que se han descrito algunos casos de alucinaciones, confusão, vertigo, cefaleia e fatiga. Se recomenda precaução em la administração deste fármaco a pacientes epiléticos ou com insuficiência renal grave.